Hola amigos, pues ya vamos iniciando en este momento, así que bienvenidos a este su programa, Abriendo Puertas con Emma Alonso. Ya saben amigos que estamos aquí siempre transmitiendo desde Londres, Inglaterra, por Extramedia y extraradio1.com. Así que hoy tenemos un invitado maravilloso. Él va a entrar un poco más tarde porque me avisó que lo esperáramos un momento más. Así que ahorita aprovechamos, ya estamos conectados a la radio, estamos conectados a Facebook. Nuestra página de Facebook es Abriendo Puertas con Emma Alonso. Y después, amigos, este video lo vamos a pasar a YouTube, a mi canal de Emma Alonso Talks, de hablar. Emma Alonso Talks, de hablar. Así que, amigos, pues ya llegó nuestro invitado, ya lo tenemos aquí. Es un escritor maravilloso. Él además es muy espiritual. Él tiene muchas especialidades, pero sobre todo es un comunicador maravilloso que nos va a hablar este día de un tema que pues mucha gente no logra entender perfectamente, que es el libre albedrío. Así que vamos a hablar de eso con nuestro querido Antonio Redondo, que además él es español y ahorita está él pues allá en España, así que estamos esperando que se conecte. Sí, Amigos, ya saben que nosotros tenemos la decisión de hacer el bien o no hacerlo, actuar en bien o no actuar en bien. Nosotros somos los que decidimos nuestra vida, tenemos la ley de causa y efecto, como siempre se los he dicho. Esa ley de causa y efecto es que todo lo que tú piensas, tu mente piensa y tu mente causa lo que piensa. Así que tú, todos los pensamientos que tienes de alguna manera se van a manifestar en tu vida. Así que ten cuidado de todo lo que piensas y de todo lo que sientes. Podemos tener miles de pensamientos, así como que miles y miles de pensamientos, pero si esos pensamientos pasan, pero no se van ese pensamiento no se conecta de mente a corazón, entonces no importa. Porque podemos pensar, ay, no, pues es que en mi entrevista de trabajo me va a ir muy bien y todo, pero lo dices de dientes para afuera, no lo estás realmente diciendo, sintiendo, deseándolo con tu corazón. Así que debes de pensar siempre que conectas mente con corazón para hacer una manifestación. Y ya aquí está nuestro queridísimo bueno, es que invitado. Nada sí, más que no lo escucho, no te escuchamos, Antonio. no me oyes, es Ah, que ya te escuchamos. Ahora siempre, siempre que se toca un tema importante salen problemas. No me funcionaba la cámara, no te no me preocupes. funcionaba el sonido, pero bueno, Bueno, ahora ya me funciona todo. lo que pasa Encantado de es que saludarte. no querían que nos conectáramos, pero nosotros luchamos para conectarnos sin Ahí, problema, ¿verdad? sabes que Antonio, bienvenido nuevamente a nuestro programa, de muchas verdad, qué gracias. gusto. Y ya te presenté, me adelanté un poquito en lo que Muy bien. llegabas y bueno, ya le estaba yo comentando a nuestros amigos que nos vas a hablar sobre un tema súper importante que es el libre albedrío, ¿verdad, Antonio? Sí, mira, bueno, antes de nada, encantado de poder estar aquí contigo, es que me encanta.
y poder compartir mis investigaciones, ¿no? Porque he escogido un tema en la vida que cuanto más sabes, menos sabes. Sí. Cuanto más crees que controlas un tema, llega una información y te descontrola. Y cuando más crees que tienes la verdad se desaparece y vuelve otra vez la confusión. Y luego, claro, cada persona es una perspectiva diferente y hay tantas perspectivas. Hay unas de luz y otras de engaño. Hay muchas perspectivas de engaño. Sí. Y hay algo que yo he visto, que cuando dices la verdad, la gente lo suele rechazar. Ah, Y cuando dices la mentira lo aceptan perfectamente, porque la mente consciente está diseñada para no admitir la realidad, porque la verdad, porque entonces nos daríamos cuenta del engaño al cual estamos sometidos. mm, Entonces todo lo que sea engaño lo aceptamos muy bien, todo lo que sea un enfoque de la verdad, ¿no? Hay una parte de nosotros que conecta con la verdad y hay una parte que es la parte consciente que está manipulada, rechaza la verdad. Y estaba viendo el otro día o sea, lo que son unos huesos de los gigantes y ves claramente los huesos de los gigantes, ves claramente que son seres, ¿no? Con forma humana y ah, lo ves. Y nos cuesta trabajo creer lo que estamos viendo. sí. Y nos dicen, en la ciencia tenemos que ver para creer, pero aquí estamos viendo y no lo creemos. Lo que está ocurriendo, que viendo evidencias, no lo creemos. Hay evidencias, no sé, las murallas de Egipto, o las pirámides de Egipto, las murallas que hay en estos templos de Machu Picchu, de los incas, que claramente en esa época no se podía tallar la piedra con esa exactitud. Así Hay es. muchas cosas que son evidentes. Sí, sí, Pero sí, ¿por sí. qué no lo creemos? Se resiste la gente a creer, ¿no? Sí. Claro, ¿Por qué entonces, no lo? Porque estamos acostumbrados como tú dices, al engaño. al engaño. Sí. Entonces, hablando del engaño, el libre albedrío es un tema muy, muy interesante porque tan profundo como que en el universo las energías se dividen, aquellas que tienen libre albedrío y las que no. No todos los seres tienen el derecho al libre albedrío y solamente los seres de privilegiados Ajá. tienen ese derecho. Pero el libre albedrío en sí mismo es muy poderoso, porque el libre albedrío es una experimentación, no un sufrimiento. El libre albedrío se basa en ese Dios que no pone condiciones, que es amor incondicional, donde te están diciendo que yo no voy a juzgarte por lo que haces, porque si el Dios que nos han metido por ahí, nos dice que para ser buen católico, buen cristiano, buen musulmán, tenemos que obedecer las reglas. Sí. El momento que hablamos la palabra obedecer, ya no estamos hablando de libre albedrío, sino de chantaje emocional o contaminación. Así ¿Por es. qué? El Dios que es amor sin condiciones no puede juzgar. Dios nos da libre albedrío para que experimentemos a través de la experiencia. Para eso estamos en esta vida. Ujú. Para Para que experimentar. podamos elegir, aunque nos equivoquemos, porque cuando uno elige es una experiencia, la experiencia nunca es una equivocación. No. Entonces, esa libertad, ese privilegio y saber que pase lo que pasa, no pasa nada porque el cuerpo es limitado, o sea, la vida en un cuerpo humano es limitada, con lo cual siempre retornas al principio. Sí. Entonces, no hay por qué tener ese miedo. El miedo a la muerte es otro de los temas fomentado por energías oscuras para que estemos siempre produciendo miedo porque ellos se alimentan del miedo. Entonces, tenemos un cuerpo para trabajar y un miedo para nutrir a las energías que no son muy físicas. Entonces, el libre albedrío te define el amor sin condiciones.
Y el amor sin condiciones quiere decir yo te amo por el placer de amar, no por lo que haces ni por lo que eres, sino por Ah, ser, sí, por el ser. sí, sí, Y, sí, sí. y eso es maravilloso porque cuando uno hace la transmutación y va hacia los seres de luz nunca van a juzgar lo que has hecho. El miedo a ser juzgado crea muchos problemas, crea muchas angustias, pero la realidad es que en el mundo de la luz no puedes ser juzgado, sino siempre acogido, ayudado y ayudarte a interpretar las cosas. Cuando en el lado contrario, y es un poco lo que estamos viendo en la sociedad, la parte opuesta al libre albedrío es la obediencia ciega. ¿La obediencia hacia qué? Ciega, es Ah, decir, ciega. la Sí, obediencia absoluta. sí. En todos los regímenes políticos dictatoriales, no Ujú, importa el símbolo, piden la obediencia ciega, es decir, no sí, importa. sí. Aquellas personas que deciden, disidentes del poder, les matan Así es. porque Bueno, no las quieren religiones también te piden la fe ciega. totalmente. Luego, entonces, eso no es una energía de luz. Entonces, ¿por qué tenemos esa obstrucción o ese miedo a saber que pudiendo elegir, ¿por qué elegimos la obediencia? Oh, ¿Por qué porque es tenemos más miedo a fácil. la libertad? Entonces, esa obediencia, por ejemplo, los militares, uno de Sí, los requisitos es la obediencia ciega. Los sacerdotes, uno de los votos es el voto de obediencia. sí, totalmente. Sí, El, el sacerdote que el católico que yo conozco más, haces voto de obediencia, de sí. castidad y de pobreza. Pero la divinidad no es ni pobre, ni tiene que ver con la castidad, ni tiene que ver con estos votos de obediencia, porque es libertad. Eso Entonces, lo inventó la gente, ¿no? En las religiones, para precisamente el controlar, ah, controlar todas las religiones son control. Y, todas. y además es la amenaza, ¿no? Si tú, el miedo, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a castigar con las penas del infierno. Porque solamente, según muchas religiones, solo vivimos una vez. No es verdad. Hay, la última teoría que estoy leyendo ahora es que vivimos al menos 45 vidas. Pero hay Anda, otros que pues. dicen, Sí. hay otros que dicen que vivimos más. Es muy complejo el tema de la existencia, pero en toda existencia humana, por ejemplo, tenemos el privilegio del libre albedrío que no lo utilizamos y decimos que somos libres, nos llenan la boca de esa palabra, cuando es mentira. Una persona libre es aquella que puede elegir. Y el ser humano en estos momentos tenemos que adaptarnos a las normas. Sí, normas sociales, todo tipo de normas. Sí, pues es una sociedad que se rige por normas. Claro, pero son normas que les interesan a unos pocos, a los poderosos. Porque estaba yo pensando esta mañana, yo, claro, realmente en la sociedad en la que estamos viviendo se necesita que haya pobres. Cuanto más pobre sea una persona, más vulnerable eres. Sí, claro. Había una persona que estaba leyendo, una mujer de 75 años, que tenía que seguir trabajando porque la pagaban poquísimo y estaba endeudadísima, entonces tenía que seguir trabajando. Eso es lo que quieren, esclavos con muchas obligaciones y con ningún derecho. Cierto. Y lo asimilamos como algo natural y decimos que es una sociedad libre. No tenemos libertad, pero tampoco que nos creemos que porque te dejan, es que no hay nada que sea libre, todo es multas, controles, impuestos, manipulación, no puedes hablar, no puedes expresarte, solo puedes decir lo que en esos momentos está de moda decir, no puedes llevar la contraria porque entonces eres un monstruo. Hay tantas cosas. Ahora otro de los grandes temas de desviación de la libertad o el derecho al libre albedrío es el feminismo.
Ujú. Feminismo está creando unas mujeres, unas niñas, que yo estoy trabajando con las niñas, muy difíciles. Y la vida no es un enfrentamiento, la vida es un disfrute. Y con esa cultura que le están metiendo no pueden disfrutar, porque están enseñando a abusar unos de los otros, pero no a compartir. Entonces, claro, desvían el enfoque de la verdad a temas que en realidad tienen poca importancia, pero son polémicos. Ujú. Entonces fomentan la polémica de las cosas, la polémica del cotilleo, porque todo el mundo es más importante que tú. La vida, lo que te dice este sistema es que tu vida no tiene ningún valor, tú no vales para nada, el único que vale es el que destaca, el único que vale es aquel que crea modas, no sé cómo se dice ahora, el Internet, aquellos que van creando la tendencia. Y tú como persona, ese libre albedrío, si no haces lo que tienes que hacer, ¿quién eres? Claro, pero, o sea, todo está regido por reglas y, sí, y por leyes, porque haz de cuenta, si no obedeciéramos ciertas cosas, por ejemplo, si voy manejando y me paso el alto, la luz roja y causo un accidente, entonces, pues estoy haciendo lo que quiero, pero estoy causando daño y además me causa un daño, ¿no? O sea, hay cosas que pues tenemos por lógica que seguirlos porque estamos en una sociedad de billones de personas, ¿no? De alguna manera debemos de vivir en cierta organización que debemos de tener, ¿no? Sí, ese Pero por punto otro que lado, no, porque por el otro lado tenemos nuestro libre albedrío de decidir qué es lo que queremos hacer en esta existencia de vida nosotros, en nuestra vida. ese punto que has tocado es muy interesante, porque es cierto que tenemos que tener normas civilizadas de comportamiento, Sí, pero existe una cosa que es la ley natural, que se entiende que tú tienes que parar un semáforo rojo porque son unos principios que hemos acordado para poder vivir, ¿no? sí, Pero ¿por qué a mí me obligan a ponerme el cinturón de seguridad? ¿Por qué a mí me obligan a ir a unas velocidades cuando puedo ir más o menos? ¿Por qué me tienen que decir todo lo que tengo que hacer dentro de mi coche? ¿Por qué no utilizan la educación para enseñarnos a ser más evolucionados y más respetuosos, pero por principio, no por obligación? A mí no me digan que yo me tenga que poner un cinturón de seguridad. Convénzame, dígamelo, pero no me obliguen. Y sobre todo, no me pongan una multa. claro, Está sí, no, en la carretera no están protegiéndote, están a ver cómo te sacan dinero. sí, sí, La manipulación con los coches. Y luego resulta que los grupos de poder no llevan coche, llevan aviones que contaminan. Entonces, ellos no contaminan, nosotros sí. Nosotros tenemos fronteras con el tema del Brexit. Ellos no tienen fronteras. Ellos no tienen ningún problema. Los demás sí. Luego, se necesita un pueblo sometido y el pueblo se calla porque tiene que pagar la hipoteca, porque si hablas te denuncian, porque si no te meten en la cárcel y los regímenes dictatoriales te matan. Y sí, eso lo llamamos libertad. Y sí. hablan de países como Rusia. No me digas a mí que hay gente que está apoyando Rusia. No se puede apoyar un país que ha invadido otro. No hay justificación. No. No, pero aquí también lo que pasa es, dices, todo, deben de educar a la población para saber lo que se debe, o más bien lo que es bueno y lo que es malo. Y que ya la población en sí aplique por sí misma esas normas. Pero, ¿qué te diré? Pues yo lo veo desde la manera de que debemos de alguna manera, y
o sea, saber vivir en esta sociedad. O sea, que no, si una persona dice, bueno, yo decido ir a alta velocidad, aunque sé y me enseñaron y me dijeron que no, pero ahorita yo siempre voy a una buena velocidad, pero ahorita voy a ir a 200. Entonces, imagínate nada más lo que puede Bueno, pues pasar. pongan carreteras diseñadas para ir a la velocidad que uno quiera. ¿Por qué las diseñan para que no puedas ir a una velocidad? ¿Por qué las diseñan como las diseñan para crear puntos negros? ¿Por qué diseñan las cosas para que caigas en lugar de para decir vamos a crear unas carreteras donde uno puede ir, coger velocidad sin ningún problema? ¿Por qué no preparan? ¿Tú crees que hoy en día no hay coches con tecnología suficiente para que sean totalmente autónomos? Sí, sí hay, ya. ¿Por qué no crean coches autónomos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no interesa. Somos un negocio. Sí, Entonces, pero lo que tú comentas es muy interesante, pero yo te digo una cosa. Si a nosotros nos enseñan en el amor sin condiciones, en el amor, pues probablemente yo diría, si tengo que conducir a un coche a 300 kilómetros por hora y tengo mi libre albedrío, yo diría, no lo voy a hacer porque a lo mejor puede venir otra persona y por amor le puedo hacer daño, entonces no quiero hacerlo. Y qué yo bonito utilizo mi libre planteamiento albedrío. hiciste, muy bonito, me gustó. Y yo utilizo mi libre albedrío Ah, para convivir. O imagínate que estoy en casa pongo el volumen muy alto y digo, no, es que yo amo al prójimo. Pues no le voy a poner la música muy alta porque le estoy molestando. Pero esa cultura no la enseñan. Enseñan a que haces algo y que el otro se fastidie. No enseñan a ser cortés, porque si eres cortés eres un tonto. Entonces no enseñan a amar, enseñan a odiar, enseñan a ser competitivos, pero no a compartir por amor sin condiciones. y esto lo hacen para tener más control dividir a la gente, etcétera, ¿no? Porque uno de los poderes o una de la energía, estamos hablando que en la luz, en la luz, el, 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 el libre albedrío es poder, pero Sí, en la sombra el poder que mueve la sombra es la manipulación a través del odio. sí. Y el odio, tú puedes amar y contemplar algo. El odio tienes que hacer algo. Y nos manipulan a través del odio. Nos dicen que odiar es pecado, pero sin embargo, odiamos al que no es como tú. Odiamos al que no vive, no vive o vive en un sitio mejor que el tuyo. Odiamos a aquel que no cumple o tiene tu propia religión. El odio es un fomenta y el odio es activo. El odio es hacer una acción. El odio es matar y disfrutar matando. Porque la razón y la lógica basada en un odio hace que tú decapites a una persona por decir una barbaridad y el odio y esas razones, esa sociedad, te aplaudan como algo maravilloso porque has matado al enemigo. Y esa manipulación tan bestial la estamos viviendo ahora con las nacionalidades, con la manipulación social, con los idiomas, con la superioridad de las razas. Y nos odiamos unos a los otros porque están fomentando el odio. Pero lo Crean- hacen para seguir controlando y seguir porque sacando beneficio de todo ello. mientras que haya guerra hay beneficio. En la guerra unos mueren y otros ganan el doble o el triple. El otro día estaba oyendo a una persona que me gusta mucho, se llama Pedro Baños, que habla mucho sobre este tema de la geopolítica, que Sí. hay 4 familias en el mundo. Siempre se trabaja en anonimato. Aquellos que tienen el poder total no sabemos quiénes son. Siempre es el anonimato, no saber quiénes son. Y estos poderes son muy anónimos, porque si sabes quién son, podríamos ir contra de ellos, pero no se sabe. Y estaban hablando que 4 familias son las que controlan todas las materias primas del mundo. 4 nada más. ¡Wow! Cuatro. Entonces, estas familias
son familias conectadas con poderes ocultos y extraterrestres y pueden hacer cambiar el tema del clima. El cambio climático es una manipulación también para que para meternos miedo. Y estas familias están subiendo los precios de la materia prima, se están creando fortunas enormes porque la fortuna es poder y el poder es adicción, a base de que los demás nos muramos de hambre, a base de que las clases medias vayan desapareciendo, para que haya pobres y ricos. No interesa gente que piense, sino gente que obedezca. Qué horror. Y este libre albedrío que todos tenemos, cuando te obligan a obedecer, te hacen pensar que eres peor que una oveja. Pero además nos llaman corderos y nos ponen pastores y nos lo dicen a la cara. Y somos, como decía al principio, tenemos las evidencias y no nos lo queremos creer. Sí, 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 sí. Sí, como ahora con lo de la cuestión del virus, ¿verdad? Eso ha sido inventado. Sí, 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 Las dicen que fue, vacunas. sí. ¿Tú crees que sí fue algo que implantaron? En China está ocurriendo algo bestial. En China están ya creando los robots humanos o humanoides. No, ya no son humanos, son robots que funcionan autónomos con inteligencia artificial. Están creando ya reproducción de bebés sin la participación física de la mujer y el hombre. Están adiestrando esta raza que hay, que son musulmanes, que le están metiendo en los campos de concentración, no sé, no me acuerdo el nombre, los Kumares o algo así. Son musulmanes en la parte de arriba de la India. Es una raza muy fuerte, muy resistente. Les Mm. están manipulando para hibridizarles, es decir, quitarles la parte humana y programarles como ellos quieran. En China no hay misericordia, no existe. Es la manipulación total. Eso ya está. En China está comprando un montón de materiales y encima se está uniendo con Rusia. O sea, eso está ahí. Pero ¿por qué los gobiernos, si esto lo sabemos tú y yo, porque los gobiernos lo saben, ¿por qué Sí, nos siguen engañando? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no nos dejan hacer nada? porque nos tienen bajo control. ¿Ah? Estamos hablando de que si discutiendo sobre quién friega los platos en casa y nos están matando. Ujú, ujú. Estamos hablando sobre quién toca a quién o la sexualidad, pero cuando te ponen ahí en el campo de batalla, te dicen no te acuestes con el prójimo, pero tu cuerpo no tiene ningún valor y te ponen para que te maten. Luego, ¿dónde está ese amor sin condiciones? Es la manipulación total, la anulación total de la persona a través del odio. ¿Tú crees que estos niños ucranianos y rusos, jovencitos, ¿tú crees que ellos saben lo que están haciendo? Ay, Ellos no. están matando, como pasó en España con la guerra civil o en muchos otros sitios. Fomentan un odio inventado, pero es real, porque se lo hacen sentir. Les emborrachan hasta arriba de vodka y hacen cualquier cosa. Pues sí, Y lo estamos viendo y no estamos haciendo nada. Tenemos miedo a la Tercera Guerra Mundial, pero si ya está. El tema geopolítico es muy delicado, pero todo empieza porque tenemos que despertar y decir, basta ya. O sea, yo soy de los que pienso que el Estado debería de dar la electricidad gratis a todo el mundo, carreteras gratis a todo el mundo, porque pagamos impuestos. ujú. El Estado se nutre de nosotros para ellos vivir estupendamente a costa de los demás. Es la Somos una granja humana. Ay, no. Eso sí que qué feo. No sé, además lo llaman así, lo llaman la granja humana, es decir, somos animales, donde quieren las mujeres pariendo y los hombres lo mismo, y nos hacen creer que somos libres. Las hipotecas, la esclavitud de la hipoteca, la Sí, esclavitud del banco, el miedo a perder la casa,
el miedo a no tener trabajo. Entonces, aceptas cualquier cosa. Entonces, hablamos de libre albedrío. Tenemos un libre albedrío, pero no nos dejan utilizarlo porque tienes que obedecer al sistema. Sí, sí, si quieres un empleo, tienes que, pues, que someterte a las reglas y organización de esto, y inclusive, pues, sales, vas de compras, y ahí también hay reglamentos, no puedes agarrar las cosas y llevártelas, ¿no? Ahí tienes que pagar, y además están, escaseando mucho los alimentos, varios alimentos están escaseando en el mundo. Fíjate, en Inglaterra, toda esa mentira va a ser el Brexit. El Brexit es esto. El Brexit es escasez, es separación, es odio, son fronteras. ¿Por qué han mentido de esa manera y por qué han caído tantos? Y luego te dicen, es que eso es no, no es libertad, es engaño, porque no has actuado por amor, sino por egoísmo. Sí, Es sí, sí, engaño. es cierto, es cierto. Están aquí diciéndome que tenemos 8 minutos nada Uy, más para que, ya nos digas, todo ahora sí que casi que finalizar la charla, pero, yo siento que has tocado puntos sumamente sensibles, que, uno de ellos es que por qué no nos basamos en la ley del amor. Eso es algo muy hermoso que dijiste, y yo creo que siempre y cuando nosotros amemos, lo que somos y lo que tenemos, y a quienes tenemos a nuestro alrededor, hacemos que esta experiencia de vida sea mejor, ¿verdad? Aunque tengamos pues sí, sabemos que estamos manipulados por los gobiernos, obviamente. esperemos que algún día entre todos podamos decir basta ya y se acabó tanto abuso y porque es abuso, como ha ocurrido siempre, donde los pobres mantienen a los ricos con su dinero y con su esfuerzo y empecemos a decir se acabó, aquí esto no puede seguir así. Queremos políticos honestos, que digan la verdad y que busquen el interés general, no el propio de su propio bolsillo. Sí, el interés común. Y eso lo hace la ley del amor. Y es muy importante aprender a amarse uno mismo para entender que tienes derecho a muchas cosas, respetando a los demás, pero queda un margen enorme para disfrutarte a ti contigo mismo, ¿no? Me Sí, gusta decir que la soledad es la ignorancia de tu propia compañía. No te hagan sentirte solo. Somos mundos muy ricos en todo y hay que empezar a ser fuertes, a disfrutar de tu propia compañía y a salir adelante con dignidad y con amor y con el libre albedrío, que es un poder que no nos dejan utilizar porque no interesa. ay, no, qué fuerte, qué fuerte. Pero, por otro lado, qué mensaje tan bonito que nos estás dando del amor, ¿no? Porque es amarte ante todo a ti mismo, y de ahí ya sale todo, porque, pues, tenemos esta experiencia de vida de la que estamos conscientes ahorita, ¿verdad? De si tenemos más vidas después, no vamos a tener esa conciencia. Y ahorita la conciencia que tenemos es esta vida, y hay que vivirla lo mejor que se pueda, porque venimos a disfrutar de cada experiencia de la vida. Eso es lo que yo pienso. Totalmente, Disfrutar. totalmente de acuerdo. Totalmente, ay, te quiero mucho, mi Y Antonio. a ti es un placer estar aquí hablando. Oye, Antonio, yo quiero que nos digas de tu libro, por favor. Ah, mira, sabes que este libro que se llama Aprendiendo a amarte en 13 reencuentros Hermoso. profundos.
Ha cambiado la vida a todas las personas que lo han leído y que han hecho el taller. Ahí está. Y hay tantas trampas. Es muy difícil amarte a uno mismo si no estás dirigido al principio desde fuera. Porque desde uno dentro no ve la salida. Desde fuera vas guiando. El libro es como un camino de Santiago, donde hay 13 paradas, con 13 reflexiones, con 13 meditaciones, porque el consciente se puede manipular mientras que estás manipulando el consciente, pero si no manipulas el subconsciente, que es donde está toda la información, es como el agua que se mueve y se mueve y no cuaja nada. Hay que ir abajo a las raíces. Y el libro, a través de las meditaciones, se va produciendo primero un interés hacia uno mismo, es decir, yo soy el que soy, a no juzgarte, ¿no? Aprender a disfrutarte y llegar a ese éxtasis, que yo llamo el éxtasis de ser tú mismo, que es dejar de juzgarte y decir, bueno, yo estoy en este mundo, como tú muy bien has dicho, para aprender a amarme y disfrutarme. La vida es mi privilegio y voy a buscar el disfrute máximo dentro de los límites, pero en tu mente no debe de haber límites contigo mismo. Y ahora mismo todas las tecnologías van por la manipulación de la mente, porque aquel que controla la mente controla al ser humano. Claro, sí, cierto. Entonces, en tu mente, sé libre, no te pongas límites en tu mente, vuela, utiliza tu creatividad y eso se disfruta también. Con tus ojos cerrados, meditando, puedes hacer cualquier cosa e ir a cualquier sitio. No contaminas, no gastes dinero. Eso. Eso es Pues, maravilla. Antonio, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus redes sociales, por favor. Pues mira, lo más fácil es mi página web que se llama terapiasparalser.com y ahí tienen todos mis datos. Perfecto. Ahí pueden comprar tu libro, ver tus Tienen talleres. todo ahí. Ok. Antonio, te agradecemos mucho de verdad esta plática que nos has puesto a reflexionar sobre muchas cosas. Y bueno, pues te esperamos para otra entrevista posteriormente. ¿Qué te parece? Yo siempre feliz de estar contigo y con Igualmente los que nos yo. escuchan, evidentemente. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues nos despedimos. Les agradecemos mucho su atención. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos, con su familia. Y ya saben que estamos aquí en su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso en YouTube, en Emma Alonso Talks por Extra Media y Extra Radio desde Londres, Inglaterra. Muchas gracias, Antonio. Hasta Gracias. pronto, Gracias. amigos. Un gran beso.